Hola, hola, mi nombre es Bielka Villegas, soy estudiante de Ciencias Criminológicas en la Universidad Estatal a Distancia. En el presente video les voy a hablar sobre la política criminal. Bueno, eh, es probable que todos en algún momento de nuestra vida hayamos escuchado hablar sobre el término política criminal, pero ¿sabemos realmente qué significa esto? Como todos sabemos, desde el principio de los tiempos ha existido la criminalidad. Por ende, el gobierno o el Estado ha tenido la necesidad de buscar acciones de prevención y represión del delito. Entonces, es así como se crea una política criminal. Como dije anteriormente, son acciones que pueden prevenir el delito, pero que también tiene un enfoque principalmente punitivo. Es por esta razón que el propósito de este video es dar a conocer lo que es una política criminal para entender la importancia de implementarlas en nuestro país. Ahora bien, con respecto a los puntos que vamos a exponer a lo largo del video, puedo mencionar el objeto de estudio, la función y la finalidad que tiene la política criminal. También vamos a hablar sobre la relación con otras áreas como lo son la victimología, la criminología y la política general. Después vamos a hablar sobre tipos de criminalización como lo son la primaria, secundaria y terciaria. Por otro lado, también se van a mencionar políticas estatales criminales como las preventivas del delito, de persecución penal y de contención del Estado. Y se va a hablar acerca de unos datos históricos o de la evolución de la política criminal en sí. Y al final vamos a decir cuáles instituciones son las encargadas de crear este tipo de políticas. Ahora bien, con respecto a los objetivos que se pretenden alcanzar con este trabajo, primero que todo, el objetivo general es analizar qué es una política criminal y cuál es la función que cumple para así determinar la importancia que tiene con respecto a la prevención del delito. También están los objetivos específicos, que primeramente se pretende establecer la relación que existe entre la política criminal y otras disciplinas para así profundizar mejor su alcance y finalidad. Eh, el último objetivo que se pretende alcanzar es identificar desde cuándo se utiliza el término política criminal, tanto a nivel mundial como a nivel de nuestro país. Ahora sí, bueno, ¿qué es la política criminal? Primero que todo, es necesario decir que la política criminal es una disciplina tanto teórica como práctica que está orientada a la prevención del delito. Entonces, las políticas criminales, Aparicio nos dice que son un conjunto amplio y complejo de medidas y acciones desarrolladas bajo el impulso del Estado, pero con amplia participación comunitaria, que tiende a reducir y limitar el delito en general o la violencia. Por ende, también busca un mejor desarrollo económico y social en las sociedades o en el país en sí. Por otro lado, tenemos lo que es el objeto de estudio de la política criminal. Podemos decir que en sí es el fenómeno criminal, pero más con un enfoque para reducir la criminalidad al mínimo. Eh, Cuando se empezó a implementar la política criminal se decía que era principalmente para combatir el crimen. Sin embargo, con el pasar de los años y con su evolución, ha tenido otros enfoques, como lo es la prevención y represión del delito, como lo dije anteriormente, el tratamiento de las consecuencias del delito, ya sea a la víctima, a la sociedad o bien a las estructuras físicas, y a la reintegración del criminal a la sociedad. Siempre hay que buscar formas de que el criminal ya no tenga esa necesidad de cometer un delito y de volverlo a incluir en la sociedad. Bueno, en cuanto a la función que cumple una política criminal, esta procurará que el delincuente no pueda delinquir. Sin embargo, tiene más un enfoque a lo que es que el niño o el joven, principalmente marginal, no se convierta en un delincuente. En ese sentido también que no se hagan adictos a las drogas, que no haya una circulación de armas, que se refuercen los sistemas educativos y busca brindar apoyo a las familias, principalmente de bajos recursos, y también que haya una participación más activa en la comunidad para que haya armonía y pues no haya esa necesidad de delinquir o esa
o esos problemas entre las personas que van a llevar a cometer actos de violencia. Ahora sí, por otro lado tenemos lo que es la finalidad de la política criminal. Y esta es la lucha contra el delito para que la sociedad sea un medio donde todos puedan vivir confiadamente. Luego tenemos lo que son la relación con otras áreas, como lo es la criminología, la victimología y la política general. Bueno, entonces, con respecto a la relación de la política criminal con la política en general, podemos definir a la política en general desde diferentes puntos, porque tiene muchos significados. Primeramente, podemos decir que es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. Entonces, es como buscar esas estrategias para solucionar los problemas de diferentes ámbitos, ya sean sociales, políticos, económicos, entonces de diferentes. También se puede definir como la acción del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, ya sea con su voto, con su opinión o con diferentes situaciones donde él intervenga, que pues también ya están relacionados con la política criminal. Por otro lado, una política conduce un asunto o bien se emplean medios para alcanzar un fin determinado. Entonces, la relación podemos decir que es que la política en general busca mejorar diferentes sistemas, igual que la política criminal, pero esta tiene más un enfoque a lo que es reducir la criminalidad, aunque igual pueda establecerse como en ámbitos sociales o de empleo o de diferentes. Ahora sí, con respecto a la relación con la criminología, todos sabemos que la criminología tiene un enfoque o estudia lo que es la conducta delictiva, también a la víctima, busca el control social y busca otros factores, los factores que conducen a la criminalidad, todos los motivos que llevan a que alguien cometa un acto antisocial. Entonces, con lo que hace que se relacione con la política criminal es que esta busca las formas de prevenirla, igual que la criminología. Entonces esa es la relación. Esta busca cómo prevenirla y, bueno, la política criminal busca cómo prevenirla y la criminología en sí es como lo que establece qué factores o qué cosas llevan al delincuente en sí a cometer tales actos. Ahora bien, con respecto a la relación con la victimología, podemos definir esta como el estudio de la víctima y del tratamiento de la misma. También es necesario recalcar que el Estado tiene la necesidad de atender la realidad en la cual se encuentra la víctima. Aparte, debe dotarla de protección a la cual ésta tiene derecho. Por otro lado, debe darle un trato justo e idóneo que permita reparar los daños ocasionados por una conducta delictiva. Entonces, podemos ver que la relación que existe con la política criminal es que esta trata de prevenir y reprimir los actos delictivos. Por ende, es más difícil que existan personas o que existan víctimas de los actos antisociales. También otro punto al que es necesario referirnos es los tipos de criminalización. Bueno, la criminalización primaria podemos decir que es donde se define que un acto o un hecho o cualquier comportamiento es un delito, donde se establece que es un delito, ¿verdad? Luego, la criminalización secundaria es donde se determina que cierto individuo es culpable de cometer un delito que ha sido previamente establecido en la criminalización primaria. Y por último, la criminalización terciaria, que es donde ya se deben imponer las penas o se ejecutan las penas y se debe reformar en sí al criminal. Bueno, otro de los puntos a los que dije anteriormente que me iba a referir es a las políticas criminales estatales. Entre ellas, ¿verdad?, podemos mencionar las políticas preventivas del delito. Estas son acciones que evitan la comisión de conductas delictivas, o sea, son antes de que se cometa un delito.
se buscan diferentes estrategias para que el delincuente no tenga esa necesidad a delinquir. Luego no espera a que la conducta dañosa se materialice, o sea, busca las formas de prevenirla. Busca prevenir la comisión del delito, involucra factores externos al derecho penal y su sistema, y también busca reducir la tasa de la criminalidad dentro de la sociedad. Siempre tiene esa tendencia a reducir la tasa de la criminalidad, a buscar las formas en que las personas no vayan a delinquir. Y debe mantenerse en límites socialmente aceptables también, o sea, no puede afectar a la sociedad. Tiene que buscar formas de que la sociedad no delinca, pero que tampoco pues, le afecte en otros sentidos. Luego están las políticas de persecución penal. Estas políticas, comprenden un conjunto de estrategias, principios y decisiones del Estado para organizar la gestión penitenciaria en congruencia con la naturaleza y los fines de la pena, y a la vez la rehabilitación del delincuente y su incorporación a la sociedad. También para crear una política de estas se debe investigar el hecho. No se puede aplicar si de verdad no se ha analizado lo suficiente el hecho. También debe ser lo más racional y coherente posible, y debe tener una reflexión. Se debe reflexionar suficiente sobre todo lo que ha pasado para poderla aplicar. Bueno, por último tenemos las políticas de contención del Estado. Estas, por ejemplo, puede ser la inversión social, como crear centros de rehabilitación. Luego la política urbana, como dar casa a los que más lo necesitan para que estos no se metan en propiedades ajenas o no cometan diferentes delitos de propiedad. También la generación de empleo para que las personas pues no tengan necesidades, o siempre van a tener necesidades, pero a la hora de tener un empleo no van a tener esa necesidad de que, tengo mi familia, tengo tantas cosas que cumplir, y si no tengo dinero tengo que hacer algo. Y muchas veces se meten a robar o se meten al narcotráfico, y por ende es necesario la generación de empleo. Por otro lado están también los programas de educación social. Eso es primordial. Hay que educar a la sociedad para que ellos quieran ser alguien en la vida, y para que no tengan esa necesidad, no tengo nada que hacer, voy a hacer algo nada más, y se metan a robar o se metan a cometer actos delictivos. Ahora bien, tenemos lo que es la recuperación de espacios públicos, donde podemos mencionar que es necesario reforzar los sistemas educativos y recreativos para la niñez y la juventud, para que estos pues se distraigan, ¿verdad? Y pasen ocupados. Apoyo a la familia de bajos recursos, esto porque de hicieron ayuda a esas personas, pues no van a buscar maneras de sobrevivir que no son legales. Las organizaciones en los barrios y las comunidades participativamente, como crear, turnos para cuidar en sí la comunidad, o entre muchas otras que pues van a ocupar a quienes tienen más tiempo. También es necesario crear proyectos de prevención en coordinación con la policía, que se involucren todos en recuperar el espacio urbano. Otro punto es el mejoramiento y regulación del desarrollo, tanto urbano, rural, ambiental y el diseño industrial, incluidos los sistemas de transporte público y de vigilancia. Otro punto que es necesario es fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan las conductas delictivas. Bueno, ahora sí vamos a referirnos a algunos datos históricos y a la evolución que ha tenido la política criminal a lo largo de los tiempos. Primero que todo, según la dogmática penal, este término se empezó a utilizar a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XIX en Alemania. Luego, es necesario recalcar que fue utilizado por el maestro César de Beccaria en los años 1738 y 1774, quien diagnosticó esta problemática social en su obra Delitos y Penas. Luego, en 1982, el alemán von Litz, en el libro Tratado del Derecho Penal, se refirió a este término igual, donde inició el estudio efectivo sobre los medios estatales en la lucha contra el crimen en todas sus causas. Por otro lado, esta política ha ido evolucionando, y
creando diferentes reformas como la máxima eliminación de las penas cortas de prisión y el frecuente uso de la multa, luego la aplicación de la condena condicional donde fuere practicable, también la ejecución de medidas educativas para jóvenes delincuentes, la atención primordial a la naturaleza criminal y de sus motivaciones, también la consideración del Estado peligroso, hay que ver que el Estado también puede cometer delitos, la formación profesional del personal penitenciario y de la administración del derecho penal y la posibilidad de readaptación o corrección del delincuente. Esto para incluirlo nuevamente en la sociedad y reformarlo. Bueno, por otro lado tenemos los elementos que conforman una política criminal. Podemos definir respeto a la dignidad, legalidad, como por ejemplo la protección a la libertad, luego la seguridad, que ya es la protección a la sociedad. Con respecto a las instituciones que pueden establecer políticas públicas, en sí pueden establecerlo cualquiera de los tres poderes del Estado, por ser un Estado democrático, ¿verdad? En el caso de Costa Rica. Sí puede hacerlo el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Sala Tercera y la Sala Constitucional. Aparte de esto, lo pueden elaborar cualquier institución que tenga como objetivo prevenir la criminalidad. Bueno, para ir finalizando, la fecha de inclusión de la política criminal podemos decir, bueno, como lo mencioné anteriormente, que se utilizó en el siglo XVII. Sin embargo, en Costa Rica se empezó a utilizar alrededor de 1990. Pero se creía que la política criminal estaba muy ligada al derecho penal y el sistema penitenciario. Entonces se tenía como una confusión. No se estaba siendo claro con eso y se creía, bueno, tenía más como un enfoque penitenciario, ¿verdad? Y se confundía más bien con las políticas penales. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos pronto.